Hay una clase de silencio que no nace de la ignorancia, sino de la conciencia que finalmente ha sido alcanzada por la verdad. Un hombre puede hablar durante años de moral, de religión, de buenas intenciones, de errores humanos, de debilidades comprensibles. Puede defenderse con comparaciones, con excusas, con recuerdos de cosas buenas que ha hecho. Pero llega un momento cuando la palabra de Dios se levanta delante de él, en que todos esos argumentos comienzan a desmoronarse. Ya no está frente a la opinión de otro hombre, ya no está frente a una acusación exagerada. Está frente al testimonio de Dios acerca de la condición humana. Romanos 3 no nos permite mirar el pecado como si fuera un accidente ocasional en personas básicamente buenas. Pablo nos lleva a un tribunal más alto que cualquier tribunal humano, y allí no se nos pregunta si somos mejores que nuestros vecinos, más decentes que un criminal famoso, más religiosos que un pagano o más educados que alguien que vive sin ley. La pregunta es mucho más seria: ¿qué somos delante de Dios? ¿Qué ve Dios cuando examina no solo nuestras acciones, sino nuestros motivos, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras prioridades y la dirección completa de nuestra vida? El apóstol ha venido cerrando toda salida. Primero ha mostrado la culpabilidad del mundo que no tiene interés en Dios y cambia su gloria por ídolos. Luego ha enfrentado al moralista, ese hombre que condena el pecado en otros mientras protege el suyo con una capa de decencia. Después ha mirado al religioso, al que posee privilegios espirituales, conoce la ley, escucha la enseñanza, pertenece a una comunidad visible, pero aún así no puede justificarse delante del Señor. Y cuando parece que alguien podría decir, pero yo soy diferente, la Escritura responde con una claridad que humilla: no hay justo, ni siquiera uno. Esa frase no es una exageración pastoral para producir emoción, es un veredicto. Y si no sentimos su peso, quizá hemos aprendido a escuchar la Biblia sin permitir que la Biblia nos juzgue. Porque una cosa es admitir de manera superficial que no somos perfectos, y otra muy distinta es aceptar que no tenemos justicia propia suficiente para presentarnos delante de Dios. Casi todos están dispuestos a decir: he cometido errores. Muy pocos están dispuestos a decir: soy culpable delante de un Dios santo y no tengo defensa en mí mismo. La diferencia es enorme. Decir tengo errores todavía permite conservar algo de orgullo. Decir soy culpable deja al alma sin refugio. Por eso el Evangelio no comienza alimentando la autoestima del pecador, sino derribando su falsa seguridad. No porque Dios disfrute aplastando al hombre, sino porque nadie corre hacia Cristo mientras todavía cree que puede sostenerse sobre su propia justicia. La gracia no se vuelve preciosa para quien todavía piensa que su enfermedad es leve. El Salvador no es abrazado con desesperación por quien no ha entendido que está perdido. Aquí aparece una de las confusiones más peligrosas de nuestro tiempo. Muchos quieren presentar a Cristo como una ayuda emocional, como un complemento espiritual, como una fuente de paz para vidas cansadas, pero sin explicar primero por qué el hombre necesita ser salvado. Se le dice al pecador que venga a Jesús para sentirse mejor, para llenar un vacío, para encontrar propósito, para descansar de sus cargas. Y aunque hay verdad en que Cristo da descanso, el mensaje bíblico va más profundo. La Escritura no dice simplemente añade a Jesús a tu vida, dice arrepiéntete, cree, abandona tu rebelión, reconoce tu culpa, mira al Cordero de Dios. ¿De qué debe arrepentirse un hombre que nunca ha visto su pecado como Dios lo ve? ¿Por qué buscaría justicia fuera de sí mismo, quien todavía piensa que su propia justicia puede bastar? La predicación fiel no acaricia primero la conciencia para que el oyente se sienta cómodo. La pone bajo la luz de Dios para que deje de mentirse. Esa es una misericordia severa. La palabra hiere para sanar. Cierra la boca del orgullo para abrir el corazón a la gracia. Cuando Pablo dice que todos están bajo pecado, no está afirmando simplemente que todos cometemos actos malos de vez en cuando. Está describiendo una condición de dominio. El pecado no es solo una mancha en la superficie, es una autoridad esclavizante que gobierna al hombre natural desde adentro. Y esa esclavitud es tan engañosa que el hombre la confunde con libertad. Hace lo que quiere, sigue sus deseos, defiende sus decisiones, protege sus preferencias y por eso piensa que es libre.
Pero la pregunta bíblica no es si haces lo que quieres. La pregunta es, ¿por qué quieres lo que quieres? ¿De dónde nacen tus deseos? ¿Hacia dónde te conducen? El pecado trabaja precisamente en ese nivel. No siempre nos arrastra contra nuestra voluntad. Muchas veces inclina nuestra voluntad hasta que amamos lo que nos destruye y resistimos lo único que nos puede salvar. Por eso una persona puede vivir lejos de Dios y aún así sentirse razonable. Puede rechazar la autoridad del Señor y llamarlo independencia. Puede despreciar la santidad y llamarlo autenticidad. Puede vivir centrada en sí misma y llamarlo autoestima. El problema del hombre no es solo que se equivoca, es que interpreta su rebelión con un lenguaje que le permite sentirse inocente. La Escritura no nos deja ese refugio. Nos dice que delante de Dios no hay una sola persona que por naturaleza pueda levantarse y decir soy justo. Esa palabra tiene un peso legal. Habla de posición ante el tribunal divino. Y allí las comparaciones humanas pierden toda fuerza. Quizá eres más amable que otros, más trabajador, más fiel a tu familia, más respetuoso, más religioso. Pero Dios no mide tu vida comparándote con el peor hombre de la historia ni con el vecino que escandaliza al barrio. Dios te mide conforme a su ley, conforme a su santidad, conforme al mandamiento de amarlo con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Detente un momento ahí. No pases rápidamente sobre esa medida. ¿Has amado a Dios así? No solo en algunos momentos de emoción religiosa, no solo cuando cantas, no solo cuando necesitas ayuda, sino con la totalidad indivisa de tu ser. ¿Ha sido su gloria el fin real de tus decisiones? ¿Ha gobernado su voluntad tus pensamientos secretos? ¿Has amado a tu prójimo con la misma intensidad con la que naturalmente proteges tu comodidad, tu reputación, tus intereses y tus deseos? Si esa es la medida, ¿quién puede declararse inocente? La conciencia honesta comienza a entender que el problema no es que algunos nadaron menos y otros nadaron más. El problema es que ninguno llegó a la orilla. Algunos pecados son más visibles, más escandalosos, más destructivos socialmente. Otros se esconden detrás de modales finos, lenguaje religioso y una vida respetable. Pero si la meta es la gloria de Dios, todos nos hemos quedado cortos. Unos cayeron antes, otros después. Unos fueron más lejos en moralidad externa. Otros se hundieron rápidamente en vicios evidentes. Pero delante del tribunal de Dios, la cuestión no es quién parecía más fuerte en el agua. La cuestión es quién alcanzó la justicia perfecta que Dios exige. Y nadie la alcanzó. Por eso Romanos 3 es tan ofensivo para el orgullo humano y tan necesario para el evangelio. Nos arranca la ilusión de que el problema está solo fuera de nosotros, en la sociedad, en la educación, en las heridas, en las circunstancias, en los demás. Todo eso puede influir, pero no explica la raíz. La raíz está en el corazón. Estamos bajo pecado. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras relaciones y nuestra relación con Dios han sido alcanzadas por esa corrupción. No estamos ante un pequeño defecto que se corrige con consejos religiosos. Estamos ante una culpa real y una esclavitud profunda. Pero precisamente porque el diagnóstico es tan grave, la gracia que viene después será tan gloriosa. Pablo no está cerrando toda puerta para dejarnos en desesperación, sino para que dejemos de correr hacia puertas falsas. La ley cierra la boca del hombre para que el evangelio pueda abrir sus ojos a Cristo. Antes de escuchar las buenas noticias con verdadero asombro, necesitamos entender la mala noticia con honestidad. Porque solo quien ha dejado de defenderse está preparado para recibir una justicia que no nace de sí mismo, sino que viene de Dios por medio de Jesucristo. Cuando la Escritura dice que no hay quien entienda, no está negando que el ser humano pueda razonar, estudiar, crear, investigar, levantar ciudades, escribir libros, descubrir leyes físicas o alcanzar conclusiones correctas en muchos campos.
El problema no es la ausencia de inteligencia. El problema es que la mente del hombre, separada de la gracia de Dios, no conoce a Dios como debe ser conocido, no lo ama como debe ser amado, no interpreta la realidad bajo su autoridad y no se inclina espontáneamente ante su gloria. Puede tener información religiosa y seguir sin adoración verdadera. Puede hablar de Dios y mantenerse lejos de Dios. Esta es una de las formas más sutiles de engaño espiritual. Confundir conocimiento acerca de Dios con conocimiento de Dios. Una persona puede repetir doctrinas correctas, afirmar que Dios es santo, poderoso, eterno, omnisciente, trino, justo y misericordioso, y aún así permanecer espiritualmente muerta. Los demonios no son ateos. Ellos saben que Dios existe, conocen verdades que muchos hombres niegan y tiemblan. Pero su conocimiento no los lleva a rendirse con amor, ni a confiar en Cristo, ni a someterse con gozo al Señor. Saber cosas verdaderas no es lo mismo que haber sido quebrantado por la verdad. Esta distinción debería hacernos temblar, porque uno puede crecer cerca de la Biblia y aún así no haber sido gobernado por ella. Puede escuchar sermones, aprender vocabulario teológico, discutir con otros, defender doctrinas, corregir errores ajenos y sin embargo mantener un corazón que no se humilla delante de Dios. La pregunta no es solamente si puedes explicar lo que crees. La pregunta es si la verdad que dices creer ha penetrado tu orgullo, ha corregido tus deseos, ha cambiado tu manera de tratar a los demás, ha sometido tu voluntad al señorío de Cristo. Pablo no se detiene en la mente. Dice también que no hay quien busque a Dios. Esa afirmación golpea una ilusión muy extendida. La idea de que el hombre en su estado natural está buscando sinceramente al Señor y solo necesita un poco de orientación. Pero la Biblia presenta un diagnóstico más profundo. El hombre puede buscar beneficios de Dios, consuelo de Dios, protección de Dios, respuestas de Dios, incluso experiencias religiosas que lo hagan sentirse mejor, pero buscar a Dios mismo, por Dios mismo, en arrepentimiento, adoración y obediencia, eso no nace naturalmente del corazón caído. Por naturaleza queremos a Dios lo suficientemente cerca como para que nos ayude, pero lo suficientemente lejos como para que no gobierne. Queremos su paz sin su autoridad, su perdón sin su señorío, su bendición sin su santidad, su cielo sin su trono. Y esa contradicción revela que no estamos buscando a Dios. Estamos intentando usar el lenguaje de Dios para proteger nuestro propio reino. ¿Cuántas veces la oración de un hombre no es realmente hágase tu voluntad, sino Señor, bendice la voluntad que yo ya decidí? El corazón humano no quiere perder su gloria. Esa es la tragedia. Dios nos creó para vivir bajo la luz de su gloria, para encontrar nuestro bien en que Él sea exaltado. Pero el pecado torció esa dirección. Ahora buscamos que la vida gire alrededor de nosotros. Queremos ser vistos, reconocidos, aprobados, admirados, obedecidos, preservados en nuestra comodidad. Incluso nuestras formas de religiosidad pueden convertirse en una manera sofisticada de buscar nuestra propia gloria. La religión puede ser el refugio del orgullo cuando el orgullo aprende a vestirse de piedad. Por eso toda religión de autosalvación resulta tan atractiva al corazón humano. Si al final la salvación depende de lo que yo hago, de lo que yo alcanzo, de lo que yo decido, de lo que yo ofrezco, entonces todavía queda un espacio para gloriarme. Tal vez pequeño, tal vez disfrazado, pero real. Puedo decir que necesité ayuda, pero no que estuve completamente perdido. Puedo reconocer a Dios como colaborador, pero no como salvador absoluto. El cristianismo bíblico destruye esa posibilidad. Nos dice que la salvación es del Señor de principio a fin, para que nadie se gloríe en su presencia. Esto no humilla al hombre por crueldad. Lo humilla para liberarlo de la mentira más antigua, la mentira de que puede ser como Dios. La gracia verdadera no negocia con nuestro orgullo, lo derriba. No nos permite presentarnos como socios de nuestra redención, sino como mendigos rescatados por misericordia. Cristo no vino a completar una obra que nosotros habíamos empezado bien. Vino a salvar a culpables, a dar vida a muertos, a liberar esclavos, a justificar impíos por medio de su justicia perfecta. Y si esto es verdad, entonces debemos mirar nuestras llamadas buenas obras con una honestidad mucho más seria. Pablo dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno.
De nuevo, no está negando que existan acciones útiles, nobles o socialmente beneficiosas entre personas que no conocen a Cristo. Un padre incrédulo puede amar a sus hijos. Una mujer sin fe puede servir a un vecino enfermo. Un hombre que no adora a Dios puede ser honesto en su negocio. La imagen de Dios en el ser humano no ha sido destruida por completo, y la gracia común de Dios impide que el mundo sea todo lo malo que podría ser. Pero la Biblia no define una buena obra solo por la acción visible. Dios pesa también el motivo, la meta, la fuente y el fin. Una misma acción puede parecer hermosa delante de los hombres y estar contaminada delante de Dios por vanidad, miedo, cálculo, orgullo o deseo de reconocimiento. Ayudar a alguien puede ser misericordia, pero también puede ser una inversión para ser admirado. Dar puede ser amor, pero también puede ser una estrategia para comprar influencia. Servir en la iglesia puede ser fruto de gratitud, pero también puede ser una plataforma para alimentar el ego. La pregunta que la Escritura pone sobre la mesa no es simplemente ¿hiciste algo correcto? La pregunta es, ¿lo hiciste para la gloria de Dios desde un corazón sometido a Dios conforme a la voluntad de Dios? Ahí nuestras justicias comienzan a verse distintas. Lo que delante de otros parecía limpio, delante del Señor aparece mezclado con intereses torcidos. Aun cuando hacemos cosas exteriormente buenas, ¿cuántas veces buscamos que alguien nos vea, que alguien nos agradezca, que alguien confirme nuestro valor, que alguien quede en deuda con nosotros? ¿Quién puede examinar sus mejores obras y decir que no hay egoísmo escondido, que no hay orgullo, que no hay deseo de control, que no hay una búsqueda secreta de gloria personal? Si Dios juzgara solo nuestras peores acciones, ya estaríamos condenados. Pero cuando entendemos que incluso nuestras mejores acciones necesitan ser limpiadas por la gracia, entonces dejamos de usar la moralidad como escudo. El hombre no necesita solamente perdón por lo que reconoce como malo. Necesita misericordia aún por aquello que usaba para probar que era bueno. Esto nos conduce a un lugar incómodo pero necesario. El pecado no ha tocado una sola parte de nosotros, ha contaminado toda la persona. Ha oscurecido la mente, torcido los deseos, inclinado la voluntad, manchado las motivaciones y deformado la conducta. No todos expresan esa corrupción de la misma manera ni con la misma intensidad, pero todos participamos de ella. La diferencia entre un pecador escandaloso y un pecador respetable puede ser grande delante de la sociedad, pero ninguno puede presentarse delante de Dios con justicia propia. Tal vez esa sea la parte que más resistimos. Nos gusta pensar que el problema está en la gente extremadamente mala. Nos tranquiliza mirar hacia los violentos, los corruptos, los inmorales públicos, los que han destruido familias, los que han cometido crímenes visibles. Pero Romanos 3 no nos deja observar el juicio desde la galería. Nos coloca en el banquillo. No pregunta si puedes encontrar a alguien peor que tú. Pregunta si puedes cumplir el estándar de Dios. Y cuando la ley habla con toda su fuerza, toda boca comienza a cerrarse. La palabra de Dios está haciendo una obra de demolición, pero no de destrucción sin propósito. Está derribando nuestras defensas para que podamos ver la necesidad absoluta de Cristo. Mientras el hombre siga pensando que entiende lo suficiente, busca lo suficiente y hace lo suficiente, no verá la gloria del Evangelio. Pero cuando descubre que su mente necesita luz, su voluntad necesita libertad, sus deseos necesitan ser transformados y sus obras necesitan ser cubiertas por la justicia de otro, boda que cerramos. Entonces Cristo deja de ser un adorno religioso y se vuelve su única esperanza. El Evangelio no es que Dios encontró en nosotros algo digno de recompensa. El Evangelio es que Dios, siendo rico en misericordia, salva a quienes no podían salvarse. Nos une a Cristo, nos reviste de una justicia ajena, nos da un corazón nuevo, rompe el dominio del pecado y nos enseña a vivir para su gloria. Por eso la doctrina de la corrupción humana no reduce la gracia, la engrandece. Cuanto más profundo entendemos nuestro pecado, más asombrosa se vuelve la obra de Cristo. El pecado no solo oscurece la mente, tuerce los deseos y contamina las obras. También se revela con una claridad dolorosa en la manera en que hablamos. La boca es una de las ventanas más honestas del corazón. Podemos aprender a controlar nuestra imagen, a moderar nuestros gestos en público, a escoger palabras religiosas en ciertos ambientes, pero tarde o temprano la lengua deja escapar lo que habita dentro. La Escritura no trata nuestras palabras
como sonidos sin importancia. Las presenta como evidencia espiritual. Lo que sale de la boca no nace primero en la boca, nace en el corazón. Por eso Pablo, al describir la condición humana, no se limita a decir que el hombre piensa mal o desea mal. Él se detiene en la garganta, en la lengua, en los labios, en la boca. Habla de sepulcro abierto, de engaño, de veneno, de maldición y amargura. Es una imagen fuerte pero necesaria. La palabra humana dañada por el pecado puede convertirse en instrumento de muerte. No siempre mata el cuerpo, pero puede destruir reputaciones, quebrar matrimonios, dividir iglesias, envenenar familias, apagar el ánimo de un hijo, humillar a un cónyuge, sembrar sospecha entre hermanos y proteger mentiras que nunca debieron ser defendidas. Aquí conviene detenernos porque todos solemos indignarnos cuando somos víctimas del pecado verbal de otros. Nos duele que nos mientan. Nos duele descubrir que alguien habló de nosotros a nuestras espaldas. Nos duele ser malinterpretados, ridiculizados, traicionados con palabras, presentados ante otros de una forma injusta, y ese dolor es real. Pero la palabra de Dios no nos permite quedarnos solamente en el lugar de víctimas. Nos pregunta también, ¿y tú? ¿Nunca has usado tu lengua para proteger tu orgullo? ¿Nunca has contado una parte de la historia para quedar mejor? ¿Nunca has criticado a alguien bajo la apariencia de preocupación espiritual? Una conciencia despierta no tarda en reconocer que muchas conversaciones que llamamos normales están llenas de pecado aceptado. Nos justificamos diciendo que solo estamos comentando, desahogándonos, explicando, advirtiendo, pero muchas veces estamos disfrutando secretamente el defecto ajeno. Hay una forma de hablar que no busca sanar, sino manchar. Hay preguntas que no buscan claridad, sino abrir la puerta al chisme. Hay silencios que no son prudencia, sino complicidad con una mentira. Hay bromas que no son inocentes, sino una manera socialmente aceptada de despreciar a alguien. La lengua revela nuestra necesidad del evangelio porque nos muestra cuán difícil es amar al prójimo cuando nuestra reputación, nuestra comodidad o nuestra superioridad están en juego. Con la misma boca podemos cantar himnos y luego herir a quienes viven bajo nuestro techo. Podemos confesar doctrinas correctas y luego usar palabras cortantes para dominar una conversación. Podemos hablar de la gracia de Dios y minutos después negar esa gracia con el tono áspero, la ironía cruel o la crítica que no busca restaurar. ¿Qué dice tu manera de hablar acerca del señorío de Cristo sobre tu corazón? El problema no termina en nuestras palabras. Pablo muestra que el pecado también destruye las relaciones humanas. Donde el pecado gobierna, la paz se vuelve frágil, la confianza se rompe, la violencia encuentra caminos visibles o sutiles. Algunos se tranquilizan porque nunca han derramado sangre con sus manos, pero Cristo nos enseñó a mirar más profundo. La ira que desea humillar, aplastar, hacer sufrir o borrar al otro del camino ya revela una raíz homicida. El homicidio no comienza cuando una mano golpea. Muchas veces comienza cuando el corazón decide que otra persona estorba nuestro reino. Esto es incómodo porque nos obliga a mirar nuestras reacciones cotidianas. ¿Qué sucede cuando alguien bloquea tus deseos? ¿Cómo hablas cuando tu comodidad es interrumpida? ¿Qué aparece en tu rostro, en tu tono, en tus pensamientos cuando no recibes la atención que crees merecer? No necesitamos un arma en la mano para demostrar violencia. A veces basta una frase calculada para herir. Basta retirar afecto para castigar. Basta una mirada de desprecio. Basta usar la verdad no para restaurar, sino para aplastar. En el hogar se revela mucho de esto. Una persona puede ser amable en la iglesia y áspera en la mesa. Puede ser paciente con desconocidos y cruel con su familia. Puede cuidar su testimonio público mientras sus hijos conocen un temperamento que nadie más ve. Padres, esposos, esposas, hermanos, la Escritura no nos permite separar nuestra vida espiritual de la manera en que tratamos a los que están más cerca. La verdadera piedad no se mide solo por lo que decimos en público, sino por lo que nuestras palabras producen en aquellos que no pueden escapar fácilmente de nuestra presencia. Y esto tiene implicaciones profundas para entender la crianza, la disciplina, el matrimonio, la vida de iglesia y la santificación.
Si no entendemos la corrupción del corazón, nos sorprenderán demasiado las explosiones de pecado en otros y justificaremos demasiado las nuestras. Pensaremos que el problema de nuestros hijos es solo falta de educación, que el problema de nuestro matrimonio es solo mala comunicación, que el problema de la iglesia es solo diferencias de personalidad. Pero debajo de muchas tensiones hay ídolos defendidos, orgullo herido, deseos gobernando, falta de temor de Dios y una resistencia profunda a rendirnos ante la palabra. La santificación es difícil precisamente porque el creyente ha sido justificado de una vez para siempre en Cristo, pero todavía debe pelear contra hábitos, impulsos y patrones aprendidos en la antigua vida. La justicia perfecta de Cristo es contada al creyente en el momento de la fe, pero ese mismo creyente ahora debe aprender a mortificar la lengua que antes hablaba sin temor, la ira que antes se justificaba, el deseo de reconocimiento que antes gobernaba, la amargura que antes parecía un derecho. La gracia no solo nos declara justos, también nos entrena para vivir como quienes pertenecen a otro Señor. Por eso no debemos confundir la lucha con la excusa. El creyente verdadero puede caer, pero no puede hacer las paces con su pecado. Puede descubrir con dolor que su boca todavía necesita ser disciplinada por el Espíritu, pero no puede decir, así soy yo, como si Cristo no tuviera autoridad sobre su carácter. Puede reconocer patrones de ira heredados, aprendidos o cultivados por años, pero no puede convertir su historia en una justificación para seguir hiriendo. La gracia bíblica no protege el pecado, lo confronta, lo perdona en Cristo y lo pone bajo proceso de muerte. La pregunta no es si todavía luchas. La pregunta es si estás luchando bajo la luz de Dios o escondiéndote detrás de explicaciones religiosas. ¿Tu conciencia se entristece cuando pecas con la lengua o simplemente te molesta que otros reaccionen? ¿Buscas reconciliación o solo quieres que se olvide el daño sin reconocerlo? ¿Pides perdón de manera concreta o usas frases vagas para no nombrar tu pecado? Una fe que nunca examina la boca, la ira y las relaciones no debe sentirse segura solo porque conoce el lenguaje doctrinal. Todo esto nos prepara para ver la raíz más profunda del diagnóstico de Pablo, la ausencia del temor de Dios. Cuando Dios no está delante de nuestros ojos, todo se desordena. La mente se oscurece, los deseos se tuercen, la boca se suelta, las relaciones se rompen, la conciencia se adormece. Vivimos como si nadie viera el pensamiento antes de la palabra, la intención antes del acto, la amargura antes del comentario, el orgullo antes de la defensa. Pero la vida entera ocurre delante del rostro de Dios. No hay conversación privada que sea privada para Él. No hay motivo secreto que permanezca oculto ante su mirada. Y si esto es cierto, entonces nuestra necesidad es mucho más profunda que mejorar modales. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Necesitamos que Cristo no solo perdone nuestras palabras malas, sino que gobierne la fuente de donde salen. Necesitamos un corazón nuevo, una conciencia despierta, un temor santo, una gracia que nos enseña a cerrar la boca cuando queremos destruir y a abrirla cuando debemos confesar, pedir perdón, bendecir, decir la verdad con amor y edificar. Solo el Evangelio puede llevarnos de una lengua usada para nuestra gloria a una vida rendida para la gloria de Dios. La frase "no hay temor de Dios delante de sus ojos" no es un detalle añadido al final del diagnóstico, como si Pablo estuviera mencionando una falta más entre muchas. Es la raíz que explica todo lo demás. Cuando Dios deja de estar delante de los ojos del hombre, la vida entera pierde su centro. La mente puede seguir funcionando, la voluntad puede seguir tomando decisiones, las emociones pueden seguir moviéndose, la boca puede seguir hablando, las relaciones pueden seguir existiendo, pero todo queda desordenado porque el hombre vive como si no tuviera que responder ante su Creador. El temor de Dios no es simplemente miedo al castigo, aunque el pecador tiene razones suficientes para temblar ante la justicia divina. El temor bíblico es algo más profundo, es vivir con la conciencia despierta de que toda la vida ocurre delante del rostro de Dios. Es saber que no hay pensamiento escondido, no hay intención secreta, no hay palabra susurrada, no hay deseo protegido, no hay pecado maquillado que escape a su mirada. El hombre que teme a Dios no vive para la apariencia.
porque sabe que la apariencia puede impresionar a los hombres, pero nunca engaña al Señor. Aquí se revela por qué el mundo está como está. No es solo falta de educación, falta de recursos, falta de oportunidades o falta de estructuras más justas, aunque esas cosas puedan tener importancia en su lugar. La raíz más profunda es que el hombre ha aprendido a vivir sin poner a Dios delante de sus ojos. Planea sin Dios, decide sin Dios, habla sin Dios, ama sin Dios, se enoja sin Dios, se divierte sin Dios, incluso practica religión sin Dios. Puede mencionar su nombre, pero no vivir bajo su autoridad. Puede temer perder dinero, reputación, salud, aprobación o control, y no temer entristecer al Dios Santo que le da la vida. ¿No es esa una de las pruebas más serias de nuestra condición? Nos inquieta más lo que la gente pueda pensar de nosotros que lo que Dios ve en nosotros. Nos preocupa más quedar mal delante de otros que permanecer endurecidos delante del Señor. Hay quienes no pecan menos porque aman la santidad, sino porque temen las consecuencias sociales. Hay quienes no mienten en ciertos contextos porque podrían ser descubiertos, no porque la verdad de Dios gobierne su conciencia. Eso no es temor de Dios, es temor al hombre vestido de prudencia. Cuando el temor de Dios desaparece, el pecado ya no se ve como rebelión, sino como preferencia personal. La desobediencia se llama libertad, la impureza se llama autenticidad, la codicia se llama ambición, la amargura se llama carácter fuerte. La indiferencia espiritual se llama estar ocupado. La falta de compromiso con la iglesia se llama necesidad de espacio. El corazón caído no solo peca, aprende a nombrar su pecado de una manera que le permita seguir cómodo. Por eso la palabra de Dios debe corregir no solo nuestra conducta, sino también nuestro vocabulario moral. Pablo está mostrando una corrupción que llega hasta la raíz. Los teólogos han llamado a esto depravación total o corrupción radical, no porque cada ser humano haga todo el mal que podría hacer, ni porque todos sean igualmente perversos en la práctica, ni porque no pueda haber actos de bondad relativa en la sociedad. Significa que ninguna facultad humana quedó intacta por el pecado. La mente necesita luz, la voluntad necesita libertad, los deseos necesitan ser ordenados. Las emociones necesitan ser santificadas, la boca necesita ser purificada, las relaciones necesitan reconciliación y sobre todo el hombre necesita ser restaurado delante de Dios. Esto nos protege de dos errores. El primero es pensar demasiado bajo del pecado, como si fuera una colección de fallas menores que pueden corregirse con disciplina, educación o ambiente religioso. El segundo es pensar demasiado alto de nosotros mismos, como si el problema principal estuviera en los demás y nosotros solo necesitáramos algunos ajustes. Romanos 3 nos obliga a abandonar ambas mentiras. El pecado no es superficial y nosotros no somos la excepción. Pablo no presenta este diagnóstico como una opinión amarga sobre la humanidad. Él cita la Escritura. Ese detalle es decisivo. No estamos oyendo la conclusión pesimista de un hombre decepcionado por la sociedad. Estamos oyendo el testimonio de Dios acerca del hombre. Y cuando Dios habla, no exagera, no calumnia, no manipula, no se equivoca. Si Dios dice que no hay justo, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado, que no hay temor de Dios delante de sus ojos, entonces el problema no es que el diagnóstico sea demasiado duro. El problema es que nuestro orgullo es demasiado resistente. Una señal de que el corazón sigue defendiendo su propia justicia es la necesidad de responder inmediatamente, pero yo no soy tan malo. Esa frase puede sonar humilde porque admite cierta imperfección, pero muchas veces esconde una profunda ceguera. Tan malo comparado ¿con quién? ¿Con otro pecador? ¿Con una cultura decadente? ¿Con un estándar que tú mismo escogiste porque te favorece? La pregunta bíblica no es si puedes encontrar a alguien peor. La pregunta es si puedes permanecer en pie delante de Dios. Y allí es donde la ley cumple una función misericordiosa y devastadora. La ley no fue dada para que el pecador construya una escalera hacia el cielo con sus obras. Fue dada para mostrar la santidad de Dios, revelar el pecado del hombre y cerrar toda boca. Mientras la boca siga abierta para excusarse, compararse, defenderse, minimizar y negociar, el hombre no ha entendido todavía su condición. La ley pone fin a esa defensa. No dice, intenta un poco más y quizás serás aceptado. Dice, mira la medida de Dios y reconoce que no has llegado.
Cuando la ley habla correctamente a la conciencia, el hombre deja de hacer discursos a favor de sí mismo. Ya no dice, he sido mejor que muchos. Ya no dice, al menos tengo buenas intenciones. Ya no dice, Dios sabe que mi corazón no es tan malo. Precisamente Dios sabe lo que hay en el corazón. Y por eso necesitamos gracia. El hombre que todavía usa su corazón como defensa no ha entendido que su corazón es parte de la evidencia en su contra. Nadie será declarado justo delante de Dios por obras de la ley. Esa afirmación destruye toda religión de mérito. No importa cuánta disciplina externa, cuánta actividad religiosa, cuánta moralidad social, cuánto conocimiento bíblico o cuánta reputación espiritual tenga una persona. Si su esperanza final descansa en su obediencia, está perdida. La obediencia humana, aún en sus mejores momentos, no puede borrar la culpa pasada ni producir la justicia perfecta que Dios exige. La ley puede revelar la herida, pero no puede sanar el corazón. Puede mostrar la mancha, pero no puede lavar el alma. Puede pronunciar el veredicto, pero no puede justificar al culpable. Entonces, ¿para qué sirve este diagnóstico tan severo? Sirve para quitarnos de encima la mentira de la autosuficiencia. Sirve para que dejemos de presentarnos como enfermos leves y nos reconozcamos como muertos que necesitan vida. Sirve para que Cristo deje de ser un recurso religioso entre otros y aparezca como el único mediador, la única justicia, la única esperanza. La ley cierra la boca del pecador, no para dejarlo mudo en desesperación, sino para que finalmente escuche el anuncio de una justicia que viene de Dios, aparte de sus méritos en Jesucristo. Pero antes de correr hacia ese alivio, debemos permitir que el texto haga su obra. ¿Has cerrado la palabra a tu boca o todavía estás negociando con Dios desde tu supuesta decencia? ¿Has dejado de justificar tu pecado, tu orgullo, tu frialdad, tu falta de temor, tu religiosidad sin obediencia? Nadie recibe el evangelio como buena noticia mientras siga creyendo que tiene buena noticia sobre sí mismo. El evangelio comienza a brillar cuando el hombre deja de defender su propio nombre y empieza a necesitar desesperadamente el nombre de Cristo. Cuando la ley de Dios hace su obra en la conciencia, no deja al hombre con una herida superficial, sino con una convicción profunda: no puedo justificarme. Y esta es una de las verdades que más resiste el corazón humano. Estamos dispuestos a admitir fallas, pero no culpa. Estamos dispuestos a reconocer debilidades, pero no condenación. Estamos dispuestos a decir que necesitamos mejorar, pero no que necesitamos ser rescatados. Por eso la Escritura no trata nuestro pecado como un simple problema de conducta, sino como un problema legal, espiritual y moral delante del Dios Santo. La ley no fue dada para alimentar la ilusión de que el hombre puede salvarse a sí mismo si se esfuerza un poco más. Fue dada para revelar la santidad del legislador y la profundidad de nuestra transgresión. Cuando la ley dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no nos está ofreciendo una frase hermosa para decorar la religión. Nos está poniendo frente a una medida que nunca hemos cumplido. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no nos invita a sentir admiración por una ética elevada. Nos muestra cuán lejos estamos de vivir para los demás con la misma intensidad con que nos protegemos a nosotros mismos. Ahí es donde la boca comienza a cerrarse, porque el hombre puede defenderse mientras la medida sea humana. Puede decir no soy peor que otros, puede decir he hecho cosas buenas, puede decir tengo buenas intenciones, puede decir mi vida no es tan mala como la de muchos. Pero cuando la medida es Dios mismo, cuando la norma es su carácter, cuando el examen no se limita a actos externos, sino que penetra motivos, deseos, pensamientos y fines, toda defensa se vuelve débil. La ley no solo acusa lo que hicimos, también revela lo que amamos. Quizá alguien diga, pero yo he tratado de vivir correctamente. La pregunta es, ¿correctamente según quién? ¿Según una sociedad que cambia sus estándares cada generación? ¿Según tu familia? Según tu conciencia que tantas veces has educado para que no te moleste demasiado, según la comparación con personas que te hacen sentir superior, la conciencia puede ser adormecida. La cultura puede aplaudir lo que Dios condena. La religión puede tranquilizar al pecador sin transformarlo. Pero la ley de Dios permanece como un espejo limpio que no se adapta a nuestra vanidad. Y ese espejo no fue puesto delante de nosotros para que nos maquillemos mejor, sino para que veamos la suciedad que no queríamos reconocer. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
No la eliminación del pecado, no la justificación del pecador, no la vida nueva del corazón, sino el conocimiento. La ley puede decirte esto es pecado. No, puede mostrarte que tu orgullo no es personalidad fuerte, que tu codicia no es visión de futuro, que tu lujuria no es debilidad inofensiva, que tu amargura no es justicia, que tu indiferencia hacia Dios no es neutralidad. Pero la ley no puede darte el corazón nuevo que necesitas. Esto es crucial, porque muchos usan la religión como si fuera un sistema de compensación. Piensan que una obra buena puede equilibrar una mala, que una oración puede borrar una temporada de desobediencia, que una asistencia a la iglesia puede tranquilizar una conciencia que no quiere arrepentirse. Pero Dios no funciona como un contador religioso que suma méritos y resta pecados hasta ver si el balance final resulta aceptable. Un solo pecado contra un Dios infinitamente santo ya nos hace culpables. Y nosotros no tenemos uno solo. Tenemos una historia completa de pensamientos, palabras, deseos y acciones que no han amado a Dios como Dios merece ser amado. No todo remordimiento es arrepentimiento. A veces el hombre se entristece por las consecuencias de su pecado, no por haber ofendido a Dios. Se lamenta porque fue descubierto, porque perdió reputación, porque dañó una relación, porque ahora sufre lo que sembró. Pero el arrepentimiento bíblico mira más alto. No dice solamente me fue mal, dice he pecado contra el Señor. No busca únicamente alivio emocional, busca reconciliación con Dios. No negocia con la obediencia, se rinde ante la autoridad de Cristo. Por eso el evangelio no puede ser reducido a una invitación ligera, como si Jesús fuera añadido a una vida que solo necesitaba un poco de ánimo espiritual. Cristo no vino a mejorar una justicia humana insuficiente, vino a proveer la justicia que el pecador no tiene. No vino a confirmar nuestra confianza en nosotros mismos, vino a destruirla para darnos una esperanza infinitamente mejor. No vino a hacer más religiosa nuestra autosuficiencia, vino a salvarnos de ella. El que todavía cree que puede presentarse delante de Dios por sus méritos no ha entendido ni la ley ni la gracia. Pensemos en la seriedad de esto. Si nadie será justificado por obras de la ley, entonces ninguna persona será aceptada por Dios porque haya sido decente, generosa, religiosa, disciplinada o sincera. La sinceridad no justifica al culpable. La actividad religiosa no borra la culpa. El conocimiento doctrinal no reemplaza la obediencia perfecta que no hemos dado. La moralidad externa no limpia el corazón. Si un hombre ha de ser declarado justo delante de Dios, esa justicia tiene que venir de fuera de él. Tiene que ser recibida, no fabricada. Tiene que ser dada por gracia, no ganada por esfuerzo. Aquí la ley prepara el camino para Cristo. Nos deja sin argumentos para que dejemos de discutir con Dios. Nos muestra nuestra bancarrota para que dejemos de fingir riqueza espiritual. Nos revela la esclavitud para que clamemos por libertad. Nos confronta con nuestra injusticia para que deseemos una justicia perfecta. Y esa justicia no se encuentra en el religioso más disciplinado, ni en el moralista más respetable, ni en el esfuerzo más intenso del hombre caído. Se encuentra únicamente en Jesucristo, el justo que vivió donde nosotros fracasamos, obedeció donde nosotros desobedecimos, amó al Padre con perfección y se entregó por culpables. Pero antes de correr demasiado rápido al consuelo, la pregunta debe quedar clavada en la conciencia. ¿Ha hecho la ley esta obra en ti? ¿Ha cerrado tu boca? ¿Ha derribado tu defensa? ¿Ha expuesto tu falsa seguridad? ¿O todavía encuentras maneras de justificar lo que Dios llama pecado? Una fe que nunca ha sido humillada por la santidad de Dios fácilmente se convierte en una religión de palabras. Y una religión de palabras puede hablar de gracia mientras conserva intacto el orgullo. El hombre verdaderamente preparado para recibir el evangelio no es el que se siente digno de él, sino el que ha dejado de sentirse digno de sí mismo. No viene a Cristo negociando, no viene ofreciendo su currículum moral, no viene comparándose con otros. Viene con la boca cerrada y las manos vacías. Viene reconociendo que si Dios no provee justicia, no la tiene. Que si Dios no perdona, él permanece culpable. Que si Cristo no salva, no hay otro refugio. Esa es la obra misericordiosa de la ley. No salvarnos, sino conducirnos al único que puede salvar. Y cuando el hombre llega a ese punto, cuando deja de defenderse,
cuando deja de explicar su pecado como si fuera una simple imperfección, cuando deja de esconderse detrás de su educación, su religión, su carácter o sus obras, entonces comienza a entender por qué necesita a Cristo. No necesita a Cristo como un adorno espiritual, no necesita a Cristo como una inspiración para días difíciles, no necesita a Cristo como una ayuda más dentro de un proyecto de autosuperación. Lo necesita como sustituto, como justicia, como salvador, como Señor, como el único refugio posible delante del juicio de Dios. Esto es lo que hace tan glorioso el Evangelio. Dios no espera que el culpable produzca justicia para luego aceptarlo. Dios provee en Cristo la justicia que el culpable nunca podría producir. El mismo Dios cuya ley nos deja sin excusas es el Dios que envía a su Hijo para salvar a quienes no tienen defensa. La santidad que nos condena no es negada por la gracia, es satisfecha en la obra perfecta de Jesucristo. Dios no perdona pasando por alto el pecado como si no importara. Dios perdona porque Cristo cargó con la culpa de su pueblo y cumplió la justicia que nosotros no cumplimos. Por eso no debemos suavizar el diagnóstico de Romanos 3. Si reducimos el pecado, reducimos la cruz. Si hacemos al hombre menos culpable de lo que la Escritura dice, hacemos a Cristo menos necesario de lo que realmente es. Una predicación que quiere consolar sin confrontar produce personas religiosas que se sienten mejor sin haber sido reconciliadas con Dios. Pero la predicación apostólica primero deja al hombre bajo el veredicto divino para que luego vea la justicia de Dios revelada en el Evangelio. La mala noticia no es el enemigo de la buena noticia, es el contexto que nos permite entender su grandeza. Quizá alguien escucha esto y siente resistencia, tal vez piensa que este lenguaje es demasiado fuerte, demasiado severo, demasiado negativo. Pero pregúntate con honestidad, ¿sería amoroso decirle a un enfermo grave que solo necesita descansar un poco? ¿Sería misericordioso decirle a un hombre que está en peligro que no se preocupe para no incomodarlo? La verdad puede herir el orgullo, pero la mentira destruye el alma. Dios no nos dice la verdad sobre nuestra condición para dejarnos sin esperanza, sino para arrancarnos de la esperanza falsa. La esperanza falsa dice, no soy tan malo. La esperanza falsa dice, Dios conoce mis buenas intenciones. La esperanza falsa dice, al final mis obras compensarán mis pecados. La esperanza falsa dice, he estado cerca de la iglesia, por tanto estoy bien. Pero Romanos 3 derriba cada una de esas frases. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Toda boca debe cerrarse. Todo el mundo queda responsable ante Dios. Pero cuando esa boca se cierra, cuando el pecador deja de presentar argumentos, puede escuchar por primera vez con verdadera necesidad lo que viene después, una justicia de Dios aparte de la ley, recibida por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la transición gloriosa. No justicia fabricada por el hombre, sino justicia revelada por Dios. No mérito acumulado, sino gracia recibida. No autojustificación, sino justificación divina. No una reforma superficial del carácter, sino una nueva posición delante del tribunal celestial por causa de Cristo. La pregunta entonces no es si tienes religión, si no si has sido llevado a Cristo. No es si conoces vocabulario cristiano, sino si has abandonado tu confianza en ti mismo. No es si puedes hablar de gracia, sino si esa gracia ha quebrantado tu orgullo, ha despertado arrepentimiento, ha producido fe, ha comenzado a ordenar tu vida bajo la palabra. Porque la gracia que justifica también transforma. La fe que recibe a Cristo como justicia no puede permanecer indiferente ante su señorío. Aquí debemos hablar con mucho cuidado. No somos salvos por nuestra obediencia. Nadie será declarado justo por sus obras. Pero tampoco existe una fe verdadera que haga las paces con la desobediencia. La obediencia no es la raíz de nuestra justificación. Es el fruto de una vida que ha sido alcanzada por Cristo. Si alguien dice que cree en el Evangelio, pero usa la gracia como excusa para seguir amando su pecado, esa persona no está honrando la gracia, la está distorsionando. La gracia bíblica no deja al pecador cómodo en sus cadenas. Lo perdona, lo levanta, lo enseña, lo disciplina y lo conduce hacia la santidad. Por eso, la aplicación de Romanos 3 no es simplemente que los incrédulos deben arrepentirse. También la iglesia debe examinarse.
Debemos preguntarnos si hemos reducido el Evangelio a una fórmula repetida sin temor santo. Debemos preguntarnos si escuchamos la ley de Dios solo para aplicarla a otros mientras protegemos nuestras propias áreas de rebelión. Debemos preguntarnos si nuestras bocas se han cerrado realmente delante de Dios o si todavía vivimos justificando nuestra frialdad, nuestra lengua, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, nuestra negligencia en la oración, nuestra indiferencia hacia la iglesia, nuestra resistencia a obedecer. No respondas demasiado rápido. La prisa por sentirse seguro puede ser una forma de evitar la convicción. Quédate bajo la luz del texto. Permite que Dios examine lo que tú tiendes a proteger. Permite que su palabra nombre lo que tú has suavizado. Permite que la ley cierre tu boca, no para llevarte a la desesperación final, sino para llevarte a Cristo con las manos vacías. Y si hoy ves tu culpa, no la cubras con excusas religiosas. No intentes negociar con Dios. No traigas tus obras como moneda de cambio. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Mira al único justo, al único obediente, al único Salvador suficiente. Él no rechaza al pecador que viene quebrantado. Él no desprecia al que deja de defenderse y clama por misericordia. En Cristo hay perdón verdadero, justicia perfecta, reconciliación con Dios y poder para una vida nueva. Que toda boca se cierre delante de Dios, pero que el corazón se abra a Cristo. Que caiga nuestra gloria para que la gloria del Señor sea vista. Que muera nuestra falsa justicia para que descansemos en la justicia del Hijo. Porque el mismo Dios que nos muestra la profundidad de nuestro pecado, nos muestra también la suficiencia de su gracia. Y donde Cristo salva, también gobierna. Donde Cristo justifica, también transforma. Donde hay fe verdadera, tarde o temprano habrá una vida que aprende a obedecer delante de Dios. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere. Every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on
searching for your face in every crowd. But until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing